Procreate, como todos conocemos, es una aplicación de ilustración muy similar a Photoshop. Tenemos acá en la parte de arriba, la derecha, tenemos las capas. Yo puedo crear una nueva capa y tengo una capa más, creo otra capa y tengo otra capa más de animación. Aquí arriba también tenemos el borrador. Aquí a la izquierda donde están las capas y puedo borrar lo que acabo de crear. Selecciono la capa y puedo borrar. También dentro de las capas puedo borrar las capas. Por ejemplo, esta capa que acabo de crear la puedo borrar si la arrastro hacia la izquierda y me aparece ese icono de borrar. Acá a la izquierda tengo también el smudge. Este no me sirve por ahora, no me interesa. El que me interesa es el brush o la brocha. Le presiono y aquí voy a tener las diferentes brochas que me sirven para dibujar. Yo durante todo el tutorial voy a estar usando esta de aquí que me gusta mucho, que se llama Peppermint. Está dentro de las herramientas de sketching. Ok, entonces selecciono la brocha y dibujo lo que yo quiera. También acá a la izquierda tenemos las opciones para el tamaño y la opacidad del brush. Aquí por ejemplo está en ese tamaño, yo lo puedo subir y se ve el brush más grande, o lo puedo hacer más pequeño y ahora se ve una línea más fina. Y también voy a subirle con más, puedo cambiarle la opacidad. Ahora está al 100% y se ve así. Yo puedo bajar la opacidad y aunque presione mucho se ve menos opacidad. Menos. ¿Ok? Y aquí a la izquierda también tenemos estas opciones para deshacer y rehacer. Deshacer y rehacer. Si yo presiono deshacer, voy a ir yendo hacia atrás. Si presiono rehacer, hacia adelante. También, aunque no me estás viendo, si presionas con los dos dedos, el índice y el medio, o cualquiera de tus dedos, pero que sean dos, en la pantalla del iPad, una vez, vas a deshacer un paso a la vez. Y si presionas con los tres dedos, vas a rehacer un paso a la vez. Voy a deshacer todo esto hasta borrar todo. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, a cambiar al modo de animación. Ahora estamos en el modo de ilustración, pero si vamos acá arriba, donde está la llave de tuercas, la presiono y aquí donde dice Canvas, voy a bajar hasta donde dice Animation Assist o asistente de animación. Lo activo y vemos que me ha aparecido una barrita abajo. Ya acá en este menú no necesito hacer nada más. Y acá abajo voy a tener mi línea de tiempo o el timeline, donde vamos a ver todos los frames de animación y donde vamos a tener el botón para reproducir las animaciones. Ahora, si yo voy a las capas de acá arriba, como vimos antes, si la presiono, voy a tener la opción de crear capas como antes, pero si creo una capa, lo que estoy creando en realidad es un nuevo frame. Acá abajo vemos cómo se crea un frame y ya estoy en un nuevo frame, en una nueva capa de animación. Si yo regreso acá, estoy en la anterior y aquí en la siguiente. Voy a deshacer todos estos pasos, todas estas flechitas que he creado. ¿Ok? Y voy a volver a activar el Animation Assist. ¿Ok? Algo importante es que como simplemente tenemos una capa de animación, no puedo poner un fondo que yo quiera, pero Procreate me permite crear una capa de fondo si yo le doy clic, o mejor dicho, si presiono el frame actual y aquí le activo la opción que dice Background. La activo y vemos cómo cambia esto y eso me quiere decir que lo que estoy dibujando ahora, por ejemplo, este cuadrado, una línea, un triángulo, un círculo, incluso lo que ya tenía, esa capa que tenía ahí, pasa a ser una capa de fondo o de background. Y quiere decir que siempre se mantendrá durante toda la animación. Por ejemplo, yo creo un nuevo frame
para crear un nuevo frame es con este botón de aquí. Creo un nuevo frame y ahora eso se mantiene y yo puedo crear un nuevo frame de animación. Puedo añadir otro frame y puedo añadir otro frame de animación y así ir añadiendo frames y crear mis animaciones. Como lo estoy haciendo ahora con este círculo yendo de un lado al otro. Rápidamente hago esto y lo voy a terminar hasta ahí. Ahora que tengo varios frames de animación, puedo mantener presionado el timeline y puedo ver la animación de esta manera, o puedo presionar el icono de play y veo la animación. También tenemos opciones. Las opciones están aquí, donde puedo cambiar este tipo de loop a que se reproduzca una y otra vez, o que lo haga de modo ping pong. Si yo presiono esto y veo esta animación, lo que va a hacer, y lo notamos acá abajo también, es que va y viene, va y viene. O un solo shot, eso quiere decir que solo se va a reproducir una vez. Por lo general, yo lo tengo en loop. Y aquí vamos a tener también las opciones de los frames, cuántos frames por segundo queremos trabajar. En este caso, para este tutorial siempre voy a estar trabajando en 12 para no estar dibujando tantos cuadros. Eso quiere decir 12 frames por segundo. ¿Ok? Y también tenemos las opciones de Onion Skin o papel cebolla. Aquí está en máximo, pero yo le puedo decir que simplemente me muestre los 2 frames, hacia adelante y hacia atrás. Y la opacidad, que ahora está en 60, pero yo le puedo subir al máximo. Por ejemplo, si yo estoy aquí, están viéndose estos 2 frames, este de aquí y este de aquí hacia adelante, y este de aquí y este de aquí hacia atrás. El Onion Skin me da una idea clara de dónde está mi dibujo anterior para que yo pueda hacer el dibujo siguiente. Y ese es básicamente el funcionamiento de Procreate para animar. Y con esto podemos empezar este tutorial. La animación, como bien lo dice el título del libro de Frank Thomas y Ollie Johnston, es la ilusión de la vida. Y para crear esta ilusión necesitamos dibujar un mismo objeto varias veces en diferentes momentos. En este primer ejemplo estoy dibujando un punto en la misma posición varias veces y aunque no lo estoy moviendo en diferentes direcciones, he creado una animación donde el punto parece que está temblando. Ahora estoy creando una segunda animación donde el mismo punto hace un recorrido desde el punto A hacia el punto B en línea recta. Usando la misma lógica estoy dibujando un punto en diferentes cuadros, pero esta vez cada dibujo está en una posición diferente para poder llegar al punto B. He creado 2 versiones diferentes de la animación de un punto, pero estas animaciones se ven un poco aburridas. Así que ahora voy a crear una tercera animación usando el mismo punto, pero esta vez aplicaré algunos principios de animación. Los principios de animación son reglas que seguimos los animadores y que aplicamos a nuestras animaciones para que se sientan más creíbles y con personalidad. Yo no diría que son leyes, pero sí guías que nos ayudan a dar vida a nuestras animaciones. Aquí no veremos en detalle todos los principios de animación, pero mientras avancemos en el tutorial iré explicando qué principios estoy usando y cómo aplicarlos a las animaciones. Como puedes ver, el resultado es mucho más interesante que sus versiones anteriores. A pesar de que es un simple punto en la pantalla, tiene personalidad, vida, dinamismo y es atractivo a la vista. Y así es como se deben ver todas las animaciones que hagamos, independientemente del objeto que estemos animando, el software o la técnica de animación. Lo que nos lleva al siguiente punto. En mi nuevo tutorial de animación cuadro a cuadro para Motion Graphics parte 1, nos olvidaremos por un momento de After Effects y aprenderemos a animar cuadro a cuadro. Para este tutorial utilizaré Procreate porque tiene una interfaz muy simple y tiene todo lo necesario para animar sin realizar tantos ajustes. Primero, de manera muy breve, te explico qué es la animación y cómo puedes empezar a animar fácilmente. Después te enseñaré cómo se usan los time charts para planear las animaciones
y aplicar un correcto timing y spacing para crear aceleraciones y desaceleraciones. Más adelante aprenderás cómo aplicar squash and stretch y la técnica de animación de los smears para dar la ilusión de velocidad. Luego te mostraré paso a paso cómo creo una animación aplicando todos los conceptos anteriores. Y finalmente te muestro cómo animar cuadro a cuadro en After Effects, Animate, Photoshop e incluso en VR usando Quill, para demostrarte que no importa el software que utilices, sino aplicar las bases. Recuerda que no es la flecha, es el indio. Únete a mi Patreon y aprende animación cuadro a cuadro.